YouTube es injusto. O al menos eso es lo que suele decir alguien que no sabe cómo elegir el nicho correcto. Sin embargo, después de haber hecho un estudio exhaustivo, me di cuenta de algo importante. Puedes dedicar la misma cantidad de tiempo y esfuerzo a dos videos que incluso podrían obtener la misma cantidad de vistas, pero los resultados económicos pueden ser abismalmente diferentes. Un video podría generarte miles de dólares, mientras que otro apenas te haría ganar 10 o 20 dólares. Todo esto ocurre por una razón. El nicho que elijas literalmente puede hacer o deshacer tu canal de YouTube. Por eso, en este video quiero mostrarte exactamente qué debes considerar al momento de elegir un nicho. Además, te hablaré de 5 nichos rentables que pueden hacerte ganar miles de dólares al mes si los ejecutas bien. Y te revelaré una estrategia poco conocida para ganar mucho dinero en YouTube, incluso si te encuentras en un nicho con un bajo CPM, como los videojuegos o los vlogs. Elegir el nicho correcto se reduce a un factor clave: el CPM, o costo por 1000 impresiones, representa cuánto están dispuestos a pagar los anunciantes para llegar a tu audiencia. Por ejemplo, una audiencia compuesta por inversores inmobiliarios de 40 años tiene mucho más poder adquisitivo que un grupo de adolescentes interesados en Minecraft. Por esta razón, nichos como la inversión en bienes raíces y las criptomonedas tienden a tener alto CPM, ya que las personas que consumen contenido de estos temas tienen mayores probabilidades de invertir en cursos, software, coaching y otros servicios que los anunciantes desean promocionar. Asimismo, la ubicación geográfica de tu audiencia juega un papel importante. Si la mayoría de tu audiencia proviene de países como Estados Unidos, Canadá o el Reino Unido, es probable que tus ingresos sean más altos debido al mayor poder adquisitivo en esas regiones. Ahora sí, hablemos del primer nicho de alto CPM en nuestra lista: tutoriales de codificación. Este nicho destaca porque su CPM es increíblemente alto y los anunciantes tienen una ventaja significativa en comparación con otros sectores. A diferencia de algunos nichos donde solo vendes un producto una vez, en el ámbito de la codificación y el software, los productos que se promocionan suelen generar ingresos mensuales recurrentes. Esto significa que los anunciantes pueden captar a un cliente una vez y seguir generando ingresos de ese cliente cada mes. Gracias a esta dinámica, el CPM en los videos de este nicho puede variar desde $40 hasta más de $100. El segundo nicho en nuestra lista son las tarjetas de crédito. Si no eres una persona interesada en temas técnicos como los impuestos, pero te apasionan las finanzas, este nicho puede ser perfecto para ti. El CPM en este sector puede variar desde $20 hasta $50 por video, lo que lo convierte en un nicho altamente lucrativo. La audiencia interesada en contenido sobre tarjetas de crédito suele estar buscando maximizar sus recompensas, obtener reembolsos en efectivo o acumular puntos de viaje. La industria de tarjetas de crédito es extremadamente lucrativa. En 2023, su valor se estimó en $559 mil millones, lo que demuestra el enorme potencial de este nicho para generar ingresos significativos. El próximo nicho son los documentales de negocios. Seguramente has visto videos estilo documental en canales como Magnates Media, que cuentan historias de negocios exitosos y figuras famosas. Estos videos suelen atraer a 3 tipos de personas. 1. Aquellas interesadas en ganar dinero en línea que buscan inspiración y motivación para hacerse ricas. 2. Editores de video que desean aprender las técnicas utilizadas en estos videos. 3. Personas que, cansadas de ver videos de MrBeast, simplemente buscan algo diferente. Con más de 1 millón de vistas que suele recibir en un mes, incluso con un RPM bajo de $10, Magnates Media podría haber ganado más de $20,000 solo con ingresos por publicidad. Un nicho similar son los documentales políticos, especialmente los centrados en la política de Estados Unidos. La audiencia de estos videos tiende a ser mayor, con un rango de edad de entre 30 y 40 años, lo que les otorga más poder adquisitivo que el espectador promedio en YouTube y por lo tanto genera un CPM más alto. Sin embargo, la política es un tema delicado y los videos pueden ser desmonetizados o incluso provocar la suspensión del canal. El último nicho en mi lista es uno que ha estado presente durante años y solo se ha vuelto más fuerte con el tiempo: el marketing digital. Por ejemplo, imagina un canal que tiene más de 400,000 suscriptores, pero sus últimos videos solo obtienen entre 3,000 y 5,000 vistas. A primera vista, podrías pensar que este canal está perdiendo velocidad, pero lo que realmente importa son las visitas acumuladas. Si en los últimos 30 días ha acumulado más de 400,000 vistas, es probable que haya ganado entre $12,000 y $20,000 solo con AdSense con esas vistas. Sin embargo, incluso si tu canal no pertenece a estos nichos con altos CPM, o si tienes una idea fantástica que no encaja con lo que mencioné antes, hay una estrategia simple para ganar miles de dólares al mes en YouTube.
Digamos que tienes un canal de juegos enfocado en Minecraft. Muchos videos en este nicho tienden a ser cortos y ofrecen dosis rápidas de dopamina, en lugar de darles a los espectadores una razón para quedarse mucho tiempo. Esto hace que los espectadores vean uno de tus videos por unos minutos y luego salten a otro, porque no sienten que haya algo más. Sin embargo, si creas videos más largos y los estructuras como una serie recurrente en tu canal, eso fomentará una relación más sólida con tu audiencia. Los videos extremadamente largos, que a veces pueden durar más de una hora, te permitirán ganar más dinero por cada 1000 vistas. Un gran ejemplo de alguien que ha dominado esto es Bemario. Él crea videos largos de Minecraft que suelen durar 30 minutos. Este formato le permite reproducir 10 veces más anuncios que los videos típicos de Minecraft. Y lo interesante es que este mismo formato puede aplicarse a cualquier nicho. Hacer contenido de formato largo es solo una de las maneras de aumentar tus ingresos por publicidad, incluso en un nicho de CPM bajo. Si deseas ver más estrategias para crecer en YouTube, haga clic en la lista de reproducción en la pantalla. Lo veré allí.